Nuevo capítulo de preguntas y respuestas, y el de hoy muy variado en cuanto a los temas. Hablamos de nuestros sentidos, de formas de organización empresarial, de algunas ideas sobre cómo cambiar de rumbo profesional, de Shackleton, de la consciencia, cómo no, y de otros muchos temas. Eso sí, las preguntas son cada vez más variadas, pero no más fáciles. Así que te recuerdo el número de WhatsApp al que puedes enviar tus notas de voz haciendo tu propia pregunta o, mejor aún, ayudándome a responder alguna, que seguro que me viene bien. Es el 683-172-622 con el prefijo 34 si lo mandas desde un número que no sea español. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Empezamos hoy con un audio de Andrés sobre un tema del que hemos hablado bastante poco en el podcast. Hola Jaime, lo primero darte las gracias por tu podcast. Haces una labor increíblemente tremenda, de verdad. A mí me has ayudado mucho a abrirme un poco la cabeza, a descubrir cosas que no sabía ni que podían existir. Cogí el primer capítulo y me los tragué todos uno a uno hasta ponerme al día. Ahora se me hace eterna la espera de las semanales para escuchar tu podcast, pero bueno, muchas gracias, de verdad. La cuestión que te planteo es sobre el Asperger, un tema que la verdad a mí me han diagnosticado Asperger ahora de adulto. Gracias al diagnóstico no me he puesto, digamos, una barrera ni me he bloqueado ni nada, al contrario, me ha dado alivio de entender muchísimas cosas de las que me pasaron y me pasan. Tengo 45 años y la verdad es que para mí, lo que te digo, fue un alivio. El otro día, en el último podcast de Joan Tobau, de Capital, salió a colación el tema y hablaban de un personaje que sufría de Asperger. Lo ponían como enfermedad o lo catalogó como enfermedad. Luego yo me puse en contacto con él vía Twitter y le comenté que no, que era una condición, que no lo tratara como enfermedad y bueno, lo corrigió y me dio las gracias, Joan Tobau, por la corrección, que dijo que así lo haría en adelante. Y nada, mi pregunta es, ¿qué opinas tú sobre el Asperger? Yo creo que en cierta medida a veces somos todos un poco, en ese sentido, autistas, ¿no? Pero los que realmente tenemos esta condición, yo no soy tampoco nada especial ni nada, ¿eh? Pero creo que he visto que a lo largo de la historia ha servido también como una, a veces, entre comillas, frente a las desventajas que tiene con el resto de la sociedad, ha sido una ventaja ese hiperfoco que tenemos, digamos, ante un tema que nos interesa, centrarse y lo que tú dices antes, entrar en ese estado de flow y a veces hasta olvidarnos de comer o de otra cosa. En mi caso yo he llegado a pasar hasta casi 16, 17 horas sin comer en un estado de esos de flow. Mi cuestión es esa, nada, pues saber qué piensas tú sobre esta condición, sobre el mundo neurotípico que existe y nosotros que nos consideramos como neurodivergentes, intentar colocarnos y no ser un bloqueo para ciertas personas. O bueno, tu opinión, nada más. ¿Vale? Muchas gracias y un saludo, Jaime. Andrés, lo primero, gracias por tu mensaje. Decía, y es cierto, que el tema de la neurodiversidad o neurodivergencia es algo que ha salido relativamente poco en Kaizen y sobre lo que yo sé muy poquito, la verdad. Así que tampoco voy a tener demasiado que decir. Por tratar de que estemos todos en la misma página, déjame empezar explicando eso poco que sé yo. El síndrome de Asperger, aunque supongo que sería Asperger, teniendo en cuenta que el señor era austriaco, pero bueno, no vamos a decir a la española, tenía un diagnóstico propio en el pasado, pero ahora creo que se engloba dentro de lo que se conoce como el trastorno del espectro autista o TEA. Sobre el TEA hablé con Raquel Sastre en la entrevista que hicimos hace un par de temporadas y algo que me parece fundamental es precisamente esa idea de espectro, es decir, que existe un rango muy amplio de características, de comportamientos y de intensidades bajo ese mismo paraguas. Hay gente para la que es poco más que una característica y otra a la que el TEA supone enormes dificultades en la vida. Hay quienes no necesitan terapias de ningún tipo y quienes sí se benefician mucho de ellas.
Sospecho que este es otro de esos casos en los que los extremos se distinguen con facilidad, pero las fronteras son más difusas. Lo mismo sucede con esa idea de que hay gente neurotípica y gente neurodivergente, que según tengo entendido tiene promotores y detractores. Pero al final, sospecho que lo que subyace detrás de todos estos nombres es la necesidad que tenemos los seres humanos de trocear y clasificar el mundo para tratar de entenderlo y de gestionarlo. Intuyo que cada cerebro es único y que sus características a lo largo y ancho de un montón de dimensiones son distintas a las de cualquier otro, pero que tratamos de delimitar dónde empieza y dónde termina lo normal, signifique lo que signifique esa palabra. Y en general, aunque en todo lo relativo al cerebro cada vez sabemos más, mi sensación es que estamos muy lejos de comprenderlo bien. Aprovecho para dar como referencia, además del libro de Raquel Sastre, Risas al punto de sal, uno que me sugirió el propio Andrés por mensaje, aunque yo aún no lo he leído. Guía Autista, de Daniel Millán López. Cambiemos de tema, hablemos un poco del mundo del trabajo, con dos audios muy distintos. Empezando por uno de Dani sobre un concepto que yo no conocía, de un mundo que conozco también bastante poco. Hola Jaime, llevaba tiempo para escribirte, te empecé a escuchar por aquel será el 2020, el mejor año, y yo también estaba en una cresta de la ola en aquel momento y desde entonces pues fan absoluto de ti, de tu libro y de verdad mi más sincera enhorabuena. Estaba en primera fila en la entrevista que tuviste con Josefa y me reí en el momento aquel de tu hilo de podcast sobre el tiempo, también me declaro fan de aquellos. Quería lanzarte una reflexión precisamente que me surgió aquel día y no para darle vueltas. No tuve tiempo de quedarme luego contigo y con Josefa acerca del símil ese del catálogo que vas creando en tu vida y me fascinó ese punto de huida del aburrimiento, básicamente no morir dentro de él o no normalizarlo. Pero quizá vimos reflexiones muy en la etapa final de tu vida, en la etapa temprana, en la creación del catálogo, en esa época final, pero gran parte de nuestra vida pasa entre ambas y la rellena gran parte el trabajo. Yo soy manager de una empresa de retail internacional y tengo el privilegio de que en mi empresa valoramos mucho el desarrollo de las personas y tratamos a los empleados de una manera, de verdad, creo que excepcional. Pero veo muchos de mis empleados que ese catálogo llega a una fase de aburrimiento cada vez más pronto. Creo que esto puede suceder en cualquier sector laboral, pero hace poco conocí un concepto que se llamaba el retail jail, la jaula del retail, aplicable creo que también en la parte de hostelería. Y es que en nuestro sector creo que trabajamos grandes cosas como desarrollar talento en manejo de conflictos, en colaboración, toma de decisiones, en entornos de alta velocidad, manejo del tiempo, organización, planes de autodesarrollo, psicología con otras personas, muchas cosas que creo que son habilidades interpersonales muy necesarias en cualquier sector. Pero la gente de retail, como dice ese concepto de retail jail, estamos atrapados y no se nos tiene en cuenta fuera de ese sector. Amenizamos a la gente y encontramos soluciones para ellos en horarios que casi nadie quiere. Trabajamos hasta las 10, 11 de la noche, en fines de semana, domingos, y compaginamos esto con ser padres, estudios, hacer planes con amigos, en este caso suele ser una odisea y terminamos incluso no siendo considerados en nuestro entorno y nuestro círculo de amistad al final se queda dentro del propio trabajo, lo cual lleva a contaminarnos mutuamente o a un burnout en el cual los propios psicólogos de nuestros empleados suelen recomendar deja el trabajo, pero lamentablemente no tenemos ese fuck of money para poder emprender. Yo mismo soy ingeniero informático, máster en física, project management y realizo muchas labores fuera de mi sector retail en mi día a día, pero no tenemos la oportunidad de salir del sector de retail. Me han llamado para muchas ofertas espectaculares, pero todas en condiciones similares en sectores de retail. Tengo empleados que son abogados, ingenieros, y por más que trato de ayudarles en esos caminos, están atrapados en el sector y nos vamos haciendo cada vez mayores y va a ser más difícil. Creo que este tipo de sesgo entre retail y corporate debería dejar de existir, sino coexistir. Corporate no puede vender sin nosotros, al igual que nosotros no podríamos hacer el trabajo que hacemos si no es gracias a corporate. Y sin embargo, la colaboración o salto entre sectores no existen a día de hoy. Entonces, mi pregunta va un poco en cómo crees que se puede romper ese concepto de jaula de retail. De nuevo, gracias por tu sabiduría, por compartirnos tu sabiduría y por escuchar este tipo de audios. Empecemos por lo más obvio. Nunca he trabajado en retail, ni conozco el sector, ni conocía esa idea del retail jail, así que es probable que lo que sea que yo pueda decir después no tenga demasiado sentido, pero vamos a intentarlo. Si tuviera que apostar por los motivos por los que es tan difícil salir del sector de retail, creo que serían dos. Por un lado, porque en mi cabeza, y supongo que en la de mucha gente, el retail se diferencia de otras profesiones porque, aunque requiere de todas esas habilidades que tú señalabas, no parece necesitar ni esos conocimientos que se supone que requieren las profesiones basadas en el conocimiento, valga la redundancia, ni la técnica más específica que quizás requieran otras. Con lo que supongo a mucha gente le cuesta imaginarse a alguien con una larga trayectoria en retail cambiando de profesión.
En paralelo a eso, y quizás relacionado con ello, hay seguro cierto clasismo o quizás cierta falta de prestigio percibido que claramente no ayuda. ¿Y qué hacer con ello? Pues no tengo ni idea, la verdad, porque además intuyo que es altamente contextual, es decir, seguro que depende de la persona en concreto y del cambio que esa persona quiera hacer. Seguramente distintos casos requieran de estrategias diferentes. Pensando de forma más general, solo se me ocurre decir algo que no estoy seguro de si he dicho otras veces en el podcast, pero que sí he comentado a personas que querían lograr un cambio profesional y que tenían distintas circunstancias más o menos complicadas para conseguirlo. Hay que hackear el sistema, casi literalmente. Lo habitual es que para una posición se busque a gente con una experiencia concreta y un perfil determinado, por lo que lo más frecuente es que si no encajamos en ese molde, no tengamos ni siquiera la opción de llegar a hacer una entrevista. Podemos tratar de abordarlo por fuerza bruta, es decir, enviando millones de currículums, a ver si unos pocos pasan el filtro y de entre esas entrevistas logramos una oferta. O podemos utilizar técnicas más sofisticadas de lo que en hacking se llamaría ingeniería social, por ejemplo. Encontrar otras maneras de hablar con esas personas, de acercarnos a ellas en eventos o en redes sociales, contarles el cambio que querríamos hacer y las dificultades que encontramos, o incluso pedirles que nos orienten sobre cómo podríamos lograrlo, qué conocimientos deberíamos desarrollar o qué creen que le falta a nuestro currículum. Construir relaciones y hacer más y hacerlo diferente de lo que hacen otros candidatos, vamos. Todo esto, claro, sin entrar en ese terreno que amablemente podríamos llamar de los intensitos y que menos amablemente podría ser el de los que uno no sabe si son psicópatas, que de todo me he encontrado yo en esta viña del Señor. Bromas aparte, espero que se me entienda. Por encima de todo eso sobrevuela una idea aún más importante y aplicable a todos los sectores, que es la del aburrimiento en él o con el trabajo, esa falta de catálogo de la que habla Josefa en otros ámbitos. Para lo que solo tengo la misma solución de siempre, la verdad. No renunciar a nuestra curiosidad. Aplicarla allá donde podamos y nos dejen, ya sea en el trabajo o fuera de él, porque tampoco pretendo ser demasiado idealista. Ni de lejos todo el mundo va a tener un trabajo que le apasione o le llene. No ha sucedido nunca que todo el mundo lo tenga y sospecho que nunca sucederá. En esto, como en casi todo, creo que Gauss y su campana reinan inexorables. La inmensa mayoría de nosotros tenemos y tendremos trabajos que a veces nos gusten y otras no. Solo una minoría muy afortunada disfruta de un trabajo con el que encajan excepcionalmente bien y quiero pensar que solo una muy desafortunada minoría tiene un trabajo que no soporta. Sospecho, además, que en los próximos años vamos a ver una sacudida importante del mercado laboral precisamente en esas profesiones del conocimiento que pueden verse muy afectadas por cambios como los que traiga la inteligencia artificial. Dicho esto, vamos a por otro audio relacionado con el mundo profesional, aunque desde una perspectiva diferente. Este viene de parte de Israel. Buenas, Jaime. Pues mira, he escuchado la pregunta que hacía Mónica sobre organización Steel y tu comentario. Por supuesto, como siempre has hecho un resumen de 5 minutos súper bueno, me parece, sobre el tema. Pero me gustaría hacer una aclaración que más viene un poco a cuento de la reflexión que hace sobre los modelos autoorganizativos. A ver si consigo expresarme correctamente, yo también. Cuando se habla en TIL de que una organización es autoorganizada, no quiere decir que cada persona dentro de la organización haga a su santo antojo, sino que existe un modelo, no existe esa jerarquía, sino que se crean estructuras organizativas a medida de, por un lado, las necesidades de la organización y los intereses, capacidades de las personas que la componen. Si entra una persona que es su primera experiencia laboral, no va a tener el rango de libertad de hacer a su capa y antojo, pero probablemente participará de un equipo de trabajo que se autoorganiza dentro de él, que elige su propio líder dentro de los miembros que lo componen, que sienta un poco sus propias reglas de actuación y de comportamiento para cumplir ese propósito de la organización que es tan importante en la STIL. Y habrá alguien, pues probablemente haya alguien ocupado más de
liderarle, de guiarle, de acompañarle en esas primeras etapas, procurando que él genere su propio criterio y su propia forma de actuar, de forma que lo que él trae de bagaje personal, de su experiencia personal, a pesar de no tener experiencia, pueda enriquecer al equipo y a la organización, y a la vez él enriquecerse de la experiencia de los compañeros y de los aprendizajes pasados que le puedan compartir. Sí que coincido contigo que TIL es un modelo, como hay otros. No estoy seguro de que si será el... Eso a mí es un modelo que me parece muy, muy bonito y que como filosofía detrás me parece muy, muy guay y un objetivo, ¿no? Como las referencias a los sabios que hacen los estoicos, ¿no? Su modelo ideal, oye, vamos a ir... Bueno, vamos a tenerlo ahí como una referencia y vamos a acercarnos. ¿Vale? Personalmente creo que lo que sí creo que es súper importante es la humanocracia, es decir, devolver la importancia a las personas frente al que el centro sea la organización. Esto, bueno, pues tiene una justificación filosófica detrás, que es, oye, mira, es que mi fin último en la vida no puede ser alimentar una organización. La organización está para servirme a mí, para servir a los clientes, pero también para servirme a mí como empleado. Y dentro de eso tenemos que llegar a un acuerdo, tenemos que llegar a una serie de compromisos, ¿no? Humanicracia como opuesto a burocracia, sí que es algo que sí o sí hacia lo que debemos ir. Luego, si el modelo específico es TIL o no es TIL, bueno, no me enrollo más, que ya bastante chapa os he dado. Un abrazo, como siempre, muchísimas gracias por lo que haces, por el cariño que pones y por todas las cosas que nos descubres. Venga, un abrazo. Ahí queda esa precisión con la que estoy bastante de acuerdo. Seguramente no me expliqué todo lo bien que podría haberlo hecho. Hay muchas formas y mecanismos de autoorganización. Desde que respondí a Mónica, he tenido la ocasión de profundizar algo más en lo que yo llamo modelos no convencionales, porque la realidad es que siguen siendo pocas las organizaciones que adoptan formas de trabajar diferentes a las habituales. Y además no son especialmente homogéneas. Se pueden detectar algunas similitudes parciales, sí, pero cada una es diferente a la de al lado. Y quizás puedo añadir alguna cosa más. Hablaba Israel de la humanocracia y hay un libro estupendo que me he leído recientemente y que el propio Israel me recomendó, que se titula precisamente así, Humanocracia. Leyéndolo, uno se encuentra con casos increíbles de empresas como Haier, que a mucha gente le sonará por los aires acondicionados, frigoríficos y otro montón de aparatos, que es una empresa china que ha adoptado una forma de organización alucinante. Se han dividido en unas 4.000 microempresas, cada una de ellas gestionadas por sus empleados. No tienen los típicos departamentos de marketing o de legal o de contabilidad, sino que cada una de las microempresas subcontrata a otra según sus necesidades, de forma que todas se obligan a competir en un mercado. Frente a Haier están otras como Bridgewater, el fondo de inversión de un tipo del que te he hablado alguna vez, Ray Dalio, en el que graban y ponen a disposición de todos los empleados prácticamente todas las reuniones que se hacen, y donde además tienen un complicado software interno que sirve para que todos se evalúen entre sí constantemente y a través de algoritmos se identifique quiénes son más apropiados para qué tareas o decisiones. Están también los casos de Nucor, la principal acerera de Estados Unidos, o Morningstar, una empresa dedicada a procesar tomates, ambas con formas de organización interna muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Y hay unas cuantas más. Son todos casos apasionantes y que inevitablemente te llevan a pensar en cómo de diferentes podrían ser las cosas. Todos ellos, además, parecen haber encontrado soluciones a aquello que más sentimos que nos lastra a la hora de trabajar. La burocracia, las jerarquías en las que las decisiones las toman unos pocos, la política dentro de las empresas o simplemente la desconexión que podemos sentir entre nuestros intereses y los de la compañía para la que trabajamos. Y creo que hay mucho de lo que aprender. Pero mi punto de vista sigue siendo parecido al que dije en su día. Creo que no hay una organización perfecta, no hay una forma de organización perfecta. Todas conllevan determinadas fortalezas y determinadas debilidades. Igual que existen estos casos de éxito con modelos no convencionales,
Hay casos de éxito con modelos convencionales y sobre todo hay muchos casos de fracaso con todo tipo de modelos. En lo único en lo que quizás no estoy del todo de acuerdo con lo que dice Israel en su audio es que no creo que necesariamente tengamos que ir a estructuras en las que el individuo importe más que la organización. Claro que hay mucho que corregir y en infinidad de ocasiones el trato quizás no sea el más justo. Pero si creamos organizaciones, fue para lograr cosas mayores que nosotros mismos, para lograr aquello que solos no podíamos lograr y además para que nos pervivieran. Al final, supongo que la diferencia estará en qué trate de conseguir cada organización y cuánto de ello tenga que ver con permitir desarrollarse a quienes la integren. Venga, vamos a por otro audio, en este caso de Íñigo, desde Manchester, con una reflexión sobre lo que consideramos expertos en tiempos de Internet y también con un par de recomendaciones de libros. Buenas tardes, Jaime. Soy Íñigo, un fiel oyente de Kaizen desde Manchester y miembro de tu comunidad. Recordarás que otras veces te he ido dejando audios y en esta ocasión te quería sacar un asunto y es la falsa impresión que creo que está creando el Creators Economy. Me refiero a que si no publicas en Twitter o estás muy activo en LinkedIn o en alguna otra red, da la sensación de que no puedes ser un experto en tu materia o no puedes ser un líder en cierto campo, ¿no? Yo creo que a través de podcasts como el tuyo y otros muchos, descubre a gente realmente súper interesante, súper increíble. Y la verdad es que prácticamente siempre todos los entrevistados son gente pues, que ha dedicado mucho esfuerzo a darse a conocer. Pero yo creo que a veces hay gente pues, mucho más interesante que igual, pues por falta de tiempo, porque tiene familia, porque no es un gran interés el comunicarlo, también está haciendo cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, animo a una reflexión en cuanto a si se puede sacar perfiles de gente que igual es menos visible públicamente, pero que igualmente está haciendo cosas muy interesantes. Y luego, en cuanto a libros, dos recomendaciones. Una que se llama Hunter Gather Parent, de una científica y periodista americana que se dedicó a visitar 3 tribus en el mundo y ver cómo los métodos de crianza de esas tribus son muy diferentes a los nuestros, ¿no? a los del mundo occidental. Yo estoy de acuerdo con un oyente que dejó un audio en el anterior Preguntas y Respuestas, que vivimos en una sociedad bastante niñofóbica, a mí me lo parece, pero a la vez también estoy bastante de acuerdo con lo que viene a decir el libro, que es que los padres hacemos una sociedad demasiado niñocéntrica. Y es un libro que me parece súper interesante por los consejos de crianza, por cómo lidiar con los enfados, cómo hacer que el niño se involucre en las tareas domésticas desde súper pequeño. Y luego, el otro libro que te iba a recomendar es un libro de un médico que se llama Chris von Tulleken, y es un libro que se llama Ultra Processed People, que a mí y a mi mujer nos está cambiando todo el tipo de comida que compramos en casa. Entra de una manera divulgativa muy interesante en todo lo que son los procesados. Básicamente toda la química que tenemos en la comida. Básicamente el dato que viene a dar es que cada persona en el Reino Unido se traga 8 kilos de aditivos químicos cada año. Su principal teoría es que la epidemia de obesidad que tenemos hoy en día no es debido a que la gente coma más que antes, sino realmente a que no somos capaces de saciarnos con este tipo de alimentos. Nada, esos son mis comentarios y como siempre, muchas gracias por la labor de divulgación y mantener un podcast tan interesante. Un gran abrazo, chao. No sé si estoy del todo de acuerdo, Íñigo, pero vamos a explorar el tema juntos porque me parece muy interesante. Hay una frase muy famosa de Marshall McLuhan que dice que nosotros damos forma a nuestras herramientas y que ellas nos dan forma a nosotros. Dicho de otra manera, inventamos tecnologías y formas nuevas de comunicarnos y eso cambia nuestro comportamiento como sociedad.
Eso es indudable. Hay una presión obvia, que seguramente sentimos todos de una forma u otra, a tener presencia pública, ya sea en la pequeña escala de nuestras redes sociales personales o profesionales, o en algunos casos a una mayor escala, apareciendo en eventos, publicaciones, podcasts, etc. Y en ambas escalas, sin duda, quien mejor lo hace parece tener un mayor prestigio o reconocimiento que el resto. Y obviamente hay personas excepcionales en su vida personal o en lo profesional que al no tener esa exposición pasan más desapercibidas. Ahora, si pienso en el conjunto de la población, sospecho que el efecto neto es positivo. Quiero decir, más gente tiene la oportunidad de dar a conocer lo que sabe y de descubrir lo que otros saben que en ningún otro momento de la historia de la humanidad, tanto a audiencias masivas como a audiencias hiperespecializadas en lo que sea que esa persona sea experta. Y sucede a todos los niveles, desde quien sale dando una entrevista en un podcast de muchísima audiencia, como Lo que tú digas, de mi amigo Alex Fidalgo, hasta quien habla de entrelazamiento de quarks en un podcast maravilloso como Coffee Break, que seguramente tenga algo menos de audiencia. Se ha roto el monopolio de la difusión y del acceso a información a través de unos pocos grandes canales, y creo que eso es positivo. Eso sí, es cierto que esto supone un filtro. Favorece a aquellas personas que mejor comunican o que más interés tienen en hacerlo o que más cómodas se sienten, y no necesariamente a quienes más saben. Algo que de alguna forma también pienso que siempre ha sucedido y no tengo claro que sea más acusado ahora, pero en cualquier caso es innegable que sucede. Y lo que es algo más preocupante, hay un incentivo muy claro a la hora de invitar a un podcast, por ejemplo, a quienes ya tienen una audiencia. Y es que te traen su audiencia. Es seguramente la técnica más eficaz para hacer crecer un podcast, traer a personas invitadas. Y eso hace que acaben saliendo las mismas personas en muchos sitios. En mi caso, y sé que muchos otros creadores de contenido lo hacen igual, intento no centrarme tanto en la popularidad de la persona que viene, como en si a mí me parece alguien interesante y con quien me apetezca hablar. Y también me hace bastante ilusión la sensación que he tenido a veces de poder ayudar a quienes escuchan el podcast a descubrir a personas a las que no habrían llegado si no. Vamos ahora con un audio rápido de un habitual de estas preguntas y respuestas, Marcos Silva, con un par de precisiones sobre la historia de Shackleton que te conté en uno de los capítulos de Modelos Mentales. Hola Jaime, aquí Marcos Silva desde Chile. Estaba revisando tu episodio número 180, Modelos Mentales, Liderazgo Exploradores, y se habla sobre Shackleton. Hay dos cosas que me gustaría decir. La primera es que en realidad hay un gran ausente en esa historia, que es Robert Falcon Scott, que es el que en 1910 comenzó esa pugna con Roald Amundsen por quién llegaba al Polo Sur. Por técnica, uno llevaba caballos y el otro perro. Scott murió en ese intento. Shackleton iba en esas tripulaciones, pero no era el capitán de esa expedición. Y la otra precisión es que en el rescate ya había comenzado la Primera Guerra Mundial y Shackleton pasó varios meses tratando de organizar el rescate. Fue a las Islas Falklands o las Malvinas argentinas, depende de qué lado uno esté de la historia, y logró después de mucho rato organizar fondos con la comunidad inglesa en Punta Arenas, en el Estrecho de Magallanes. Y de ahí solo consiguió una escalpavía, que es un remolcador conducido por un chileno que era piloto, es decir, poco menos que capitán de ese navío, Manuel Pardo Villalón, que llegó a rescatarlos, digamos, ¿no? Hay que decir que la escalpavía es un remolcador muy pequeñito y tuvo que cruzar todo el Cabo de Hornos con olas de varios metros y logró hacerlo después de un solo intento. Había muchos fracasos ahí y entre medio de todo eso pasaban las tropas, ¿no? Porque habían combates navales en esos momentos en varias partes del mundo, incluyendo Chile, Argentina y las mismas Islas Malvinas. La proeza mayor, desde mi punto de vista, desde el rescate. Una cosa era llegar y que el encallara y naufragara, y la otra es que esa gente se mantuviera viva
y después rescatarlos en un pequeño remolcador. Es fascinante como historia porque hay dos liderazgos en realidad, ¿no? La primera es que son rutas imperiales, ¿no? Y mandan a estos exploradores a hacer rutas por la Antártida para el Imperio Británico o los noruegos, ¿no? Aquí hay un tema de ballenas, hay un tema de balleneros, hay un tema de rutas. Eso es lo que los mueve, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jaime, y gracias por ser parte de la comunidad. Chau. Gracias, Marcos, por ampliar la historia. La verdad es que la conquista de los polos es fascinante y está llena de personajes alucinantes como Scott, que tuve que dejar fuera porque no me cabía, básicamente. Para quienes os interesen estos temas, voy a dejar enlazados en las notas un par de capítulos de un podcast que a mí me gusta mucho, que se llama La Contrahistoria, de Fernando Díaz Villanueva, que dedica precisamente a la conquista de los polos. Y ahora sí, vamos a por uno de los temas estrella de los últimos capítulos de Preguntas y Respuestas, que hoy me parece que va a seguir siéndolo: la consciencia, el libre albedrío y, en general, el funcionamiento de nuestra mente. Empezamos con Javier y con una reflexión sobre las similitudes que él encuentra entre el funcionamiento de nuestro cerebro y las redes de procesamiento de datos que estamos creando. Hola Jaime, soy Javier de Madrid. Quería compartir contigo y con los oyentes de Kaizen una reflexión y una consulta. La reflexión es la analogía, las similitudes que veo entre el funcionamiento de nuestro cerebro siendo una red mallada entre muchos puntos, véanse las neuronas, y que en su conjunto consumen una cantidad de energía muy intensiva respecto al volumen y al peso que supone nuestro cuerpo. La analogía de esta estructura del cerebro con las redes de procesos de datos que estamos construyendo. Me explico. Estamos construyendo cada vez más centros de procesos de datos y mucho más potentes. Es decir, una red más conectada y que supone un consumo de energía muy intensivo. A mí, por lo menos, me ha llamado la atención y me ha resonado con otras reflexiones más profundas sobre el surgimiento de la conciencia, a qué se debe, y bueno, quería simplemente compartir esta reflexión y consultarte qué opinas. Gracias. Seguramente no sé lo suficiente de ninguna de las dos cosas, pero hay una idea que sale recurrentemente en la ciencia ficción que resuena con lo que tú dices desde una perspectiva diferente: la mente colmena. Una especie de inteligencia colectiva que puede surgir a partir de la colaboración entre entidades individuales que no tienen por sí mismas esa capacidad. Como su nombre indica, está inspirada en cómo se organizan muchas especies de insectos, como las hormigas o las abejas, que pueden tener en el conjunto de la colmena comportamientos muy complejos, aunque individualmente no los tengan. Si has jugado a StarCraft alguna vez, o has visto Stranger Things, o has leído Fundación de Asimov, te has encontrado con versiones de esta idea, que en el fondo no deja de ser un caso particular de esos sistemas complejos de los que hemos hablado muchas veces. Y parece evidente que nuestro cerebro también lo es, y que las tareas complejas que realiza surgen de la interacción entre los 100.000 millones de neuronas que creemos que contiene y los 150 millones de conexiones que se establecen entre ellas, lo que efectivamente se parece cada vez más a las redes de información que estamos tejiendo por todo el planeta con nodos de procesamiento de datos. Y las similitudes no acaban ahí, entre otras cosas porque nos hemos inspirado en nuestro cerebro para mucho de lo que hacemos. La mayoría de las inteligencias artificiales que están tan de moda últimamente se basan en una idea sobre la que llevamos bastante tiempo trabajando: las redes neuronales, que son sistemas informáticos inspirados en esa idea de conectar neuronas entre sí para lograr resultados mucho más complejos. Y a partir de aquí llegan las preguntas más interesantes. ¿Puede un sistema así desarrollar consciencia? ¿Es la consciencia solo un comportamiento emergente de un montón de nodos conectados? ¿O hay algo más? Yo no tengo la respuesta, pero dejo ahí las preguntas. Y para continuar con estos temas, vamos a otro audio de Manu que nos va a permitir contar algunas cosas sobre nuestros sentidos.
Hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Soy Manu de Madrid. Mira, se me ocurría esto como pregunta y además como aportación a raíz del último capítulo de preguntas y respuestas, cuando Andrés, creo recordar, mencionaba la importancia del cerebro y de nuestro sistema nervioso al nivel inferior de la consciencia, al nivel subconsciente. Y me pregunto si esto que algunos denominan los dos sentidos adicionales a los cinco tradicionales, como pudiera ser la interocepción y la propiocepción, me pregunto, digo, si pudieran darnos más información para aumentar el nivel de conciencia, es decir, cuando adoptamos una corporalidad determinada, cuando incluso forzamos una postura como si, que algunos autores llaman, pues por ejemplo, adoptar una postura abierta, una postura que puede indicarle al cerebro que hay ciertos síntomas, por ejemplo, de optimismo, de alegría. Es decir, si la corporalidad, la propiocepción puede darle nueva información al cerebro, y asimismo si tomamos tiempo suficiente para pararnos, darnos cuenta de cómo nos sentimos, incluso pues internamente qué información pueden estar dándonos pues determinados órganos, pues por ejemplo la típica sensación que puedes notar pues en el típico nudo en el estómago que se denomina, o en la garganta. Es decir, si nos paramos a sentir cómo nos estamos sintiendo, este otro sentido, el de la interocepción, sí también puede dar información adicional al cerebro para aumentar nuestro nivel de conciencia. Bueno, ahí lo llevas. Gracias. La verdad es que nos vamos poco a poco deslizando hacia temas cada vez más curiosos, los llamaremos así. Si tenemos 5, 6, 7 o 25 sentidos, en realidad es algo que hemos definido los humanos. ¿A qué llamamos sentido y a qué no, quiero decir? Los 5 sentidos tradicionales, vista, oído, gusto, olfato y tacto, los hemos heredado desde tiempos inmemoriales porque nos son relativamente obvios de experimentar y de definir, pero podríamos considerar otras formas de interpretar lo que sucede a nuestro alrededor o dentro de nosotros mismos como sentidos. El ejemplo más claro es seguramente el del equilibrio, que también se ha considerado muchas veces como el sexto sentido, de verdad, no como el niño ese de la peli. Y es fascinante pararnos a pensar hasta qué punto nuestra experiencia del mundo depende de nuestros sentidos, de a qué le prestemos atención y de cómo nos entrenemos para procesarlos. Manu habla de interocepción y de propiocepción, que son las capacidades que tenemos para hacernos conscientes de nuestras sensaciones internas y de la posición y el movimiento de nuestro cuerpo. Y seguramente podríamos entrenarnos para aumentarlas y alcanzar, no sé si nuevos niveles, pero sí formas de conciencia algo diferentes o ligeramente diferentes. Alguien de quien te he hablado en alguna ocasión, David Eagleman, ha hecho distintos experimentos creando nuevos sentidos, combinando los que ya tenemos para comprobar cómo nuestro cerebro se reorganiza. Por ejemplo, junto a su equipo desarrolló una pulsera que es capaz de convertir sonidos en patrones de vibración en la muñeca, de tal manera que gente que no puede oír o incluso gente que oye aprende a sentir un ladrido o una palabra concreta a través del tacto. Esto lo llevó incluso más allá, usando sensores para detectar señales infrarrojas y hacerse consciente de los focos de calor con los que te cruzas mientras caminas por la ciudad. Voy a dejar enlazada en las notas una entrevista estupenda que hizo con Tim Ferriss en la que habla de todas estas cosas y de muchas más. Y vamos a ir terminando con el último audio de hoy, que es una reflexión de Ernesto sobre el libre albedrío. Hola Jaime. Bueno, ante todo, enhorabuena por tu programa, con el que aprendo mucho, pero sobre todo con el que reflexiono mucho. Y no puedo evitar echar más leña al fuego del debate, aunque acabe doliéndonos la cabeza. Sobre el libre albedrío, yo estoy totalmente en tu campo. El hecho de que no controlemos los pensamientos o las ideas que llegan a nuestra cabeza en un determinado momento no quiere decir que no tengamos libre albedrío. Otro debate sobre ese tema que me parece más interesante, por lo menos para mí, a nivel filosófico, teórico, es si nosotros fuéramos capaces de meter en un Excel gigante o en un algoritmo gigante absolutamente toda la información que nos ha llevado a un lugar y un momento concreto, digo toda es genética, educación, un petardo que nos llevaban de pequeños, nuestra vecina que nos insultó y no se nos olvida lo que comimos ayer y lo que comimos hace 20 años, todo, absolutamente todo.
si pudiéramos procesar toda esa información y determinar de manera exacta cómo nos comportamos en un momento concreto. El famoso demonio de Laplace. Y eso sí me parece más interesante y, o sea, aunque sea un ejercicio teórico, sí me parece real que se pudiera conseguir, pero porque al final somos organismos complejos, pero en ese sentido predecibles, en mi opinión. Y ojo, eso no quiere decir que no tengamos libre albedrío, sino que si pudiéramos meter todos los factores en ese gigantesco algoritmo, probablemente podríamos predecir cómo nos comportamos. Y sobre conciencia, a mí lo que me irrita un poco, que lo elevemos siempre al misticismo, el ser humano siempre creando conceptos que nos hacen parecer que estamos en otro plano, ¿no? Que estamos muy por encima del resto de los animales. No sé, yo la conciencia la veo como una derivada de nuestra inteligencia, de nuestro cerebro. Es una awareness que tenemos de la situación que nos rodea y de nuestro interior y de nuestro exterior, pero es algo que tienen los animales a distinto nivel, como bien decías, distintos niveles de conciencia, pero que no tiene ninguna diferencia con la conciencia que tenemos nosotros. Sí, nosotros somos más inteligentes y nos vamos a casa rumiando porque nuestra vecina nos ha contestado mal y un perro probablemente no lo hace pensando que le ha mirado mal el pitbull de la vecina. Sin embargo, los perros, por mencionar unos animales, tienen una conciencia muy elevada, muy similar al de los niños, por ejemplo. No son tan inteligentes, por eso no tienen nuestra conciencia, pero es muy elevada. He visto vídeos de perros, y con eso termino, que me impresionan. El último que vi es de un perro que está en un cumpleaños y está observando la tarta y quiere comerla claramente, pero sabe que no puede porque no es para él, y se inventa un plan, se acerca al dueño, le hace caricias, fuerza mucho el movimiento y en uno de esos movimientos con el hocico roza la tarta y es capaz de probarla. El nivel de conciencia que tienes que tener, o un perro tiene que tener, para entender que la tarta no es para él y le van a echar la bronca, pero que si finge que ha sido un accidente, entonces probablemente no se lleve bronca porque es un accidente. Esos son niveles de conciencia que algunos niños ni tienen. No sé por qué se hacen esos estudios de 15 científicos estudiando qué es la conciencia en el ser humano. Pues no es nada más que el proceso de la información que recibimos por nuestro cerebro, que eso sí es una maravilla, pero es una computadora orgánica, ¿no? En fin, aquí lo dejo. Un abrazo y enhorabuena por el programa. A ver, Ernesto, la densidad de melones por minuto de tu audio hace difícil responderte. Voy a intentar que no nos duela demasiado la cabeza, pero no prometo nada. Y solo voy a dejar algunas ideas sueltas, casi sin explicar, para que cada cual reflexione, porque además tengo pendiente retomar el tema del libre albedrío en un capítulo que no sé si saldrá antes o después de estas preguntas y respuestas, pero en el que espero poder dedicar el tiempo que necesita el tema, al menos un poco de tiempo. Mientras te escuchaba, me he acordado de un par de apuntes que me hizo Fernando, el físico al que recurro de vez en cuando para asegurarme de que no meto demasiado la pata al hablar de algunos temas, cuando le consulté sobre el capítulo que dediqué a los hilos rojos del destino. Y esta vez no le he consultado, así que lo mismo digo alguna tontería, pero vamos allá. Primero, pienso que tenemos limitaciones semánticas importantes a la hora de hablar de todos estos temas, empezando por mí. Tengo la sensación de que la complejidad de lo que tratamos de entender en estos casos está tan al límite o quizás más allá de nuestras capacidades que apenas tenemos palabras apropiadas para describirlo. Hablamos de libre albedrío y acabamos mezclando cosas que están relacionadas pero que no son estrictamente la misma, como la libertad, la voluntariedad, el determinismo o la predictibilidad. Empecemos por el determinismo, que es, en el fondo, el principal debate. ¿Está todo el universo, nosotros incluidos, obligado a seguir un camino determinado por todo lo que ha sucedido antes? Y esto no se responde necesariamente con un sí o un no, sino más bien con si ese camino es ancho o estrecho. Precisamente por nuestras limitaciones a la hora de expresarnos, o quizás por nuestra tendencia a complicar las cosas, se han definido muchísimos tipos de determinismo, pero en general podemos distinguir dos. El determinismo fuerte, que es esa idea de que todo sucede en una larga e irrompible cadena de causas y efectos desde el principio hasta el final de los tiempos, y luego está el determinismo débil, según el cual la probabilidad es en el fondo lo que determina el camino. Es decir, que hay un conjunto de posibles estados futuros que se van cumpliendo o no. Y cada una de las múltiples versiones de determinismo que caben en esas dos definiciones encaja mejor o peor con distintos aspectos que vamos conociendo de la realidad física, por ejemplo. No es lo mismo pensar que solo hay un universo que se va configurando en función de la probabilidad
que pensar que hay infinitos universos paralelos en los que se dan todas las posibilidades. Pero además, que algo tenga una componente aleatoria no implica necesariamente que seamos libres. Hay un argumento según el cual, si la naturaleza no es determinista, si hay comportamientos aleatorios, entonces lo que causa la decisión no somos tampoco nosotros, sino ese azar. Claro, que aquí nos volvemos a pegar con la semántica, creo, porque la pregunta entonces sería, ¿hasta qué punto ese nosotros, esa identidad que tenemos, es distinguible de ese mismo azar que nos compone? Quizás somos simplemente lo mismo. Y llegados a este punto, en el que seguramente he perdido ya literal o metafóricamente a la mitad de la audiencia, vamos a dejarlo. Y ya volveremos al tema en un capítulo propio. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Espero que te haya gustado. La que viene volveremos con otro tema. Mientras tanto, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que el podcast siga creciendo. Además, si te gusta Kaizen, puedes unirte a la comunidad, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de tener un montón de ventajas. Tendrás acceso a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a los encuentros que organizamos cada mes y también acceso prioritario a los capítulos que voy a grabar con público. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus sugerencias, tus comentarios, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tardo un poco. Y recuerda que si quieres participar en el podcast, puedes hacerlo enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.